Yo conocí de cerca la historia de Mari Carmen Vela y, créanme, es una historia que merece compartirse. Mari Carmen nació el 9 de noviembre de 1937 en Valencia, España, y se pudo imaginar quizá que su vida iba a seguir el camino de tantas jóvenes de su generación, pero no era así. Ella decidió cruzar el océano, llegar a México y reinventarse como artista. Desde su origen en España dio ese salto, cambió de escenario, de idioma, de cultura, y eso no es fácil, pero lo hizo porque llevaba en el alma esa inclinación hacia el arte, hacia contar historias con su cuerpo, con su voz. Cuando Mari Carmen se instaló en México, no lo hizo solo geográficamente, lo hizo de corazón, adaptó su identidad artística, aprendió a moverse en este medio que tampoco la estaba esperando tan plenamente, y poco a poco fue haciéndose querer. Su debut cinematográfico en 1958 con la película Te vi en TV marcó ese inicio valiente. Durante los años 60 participó en papeles muy distintos, desde una secretaria, una modelo, hasta un personaje dramático más intenso como en Las cosas prohibidas, donde interpretó a Diana Rivas de Gámez. Y mientras tanto, la industria mexicana, recién superada su edad de oro, buscaba nuevas voces, nuevas presencias. Ahí entró ella, no solo como actriz secundaria, sino como figura que el público empezó a reconocer. En televisión luego, porque Mari Carmen se reinventaba sin parar, asumió roles en telenovelas, comedias, programas que cruzaban generaciones. Recuerdo que su participación en el programa El Chavo del Ocho, interpretando a Gloria, la tía de Patty, fue uno de esos momentos visibles que la conectaron con millones. Y hay una anécdota que me contaron, durante la grabación del episodio Las nuevas inquilinas de la vecindad, surgió una risa larguísima del reparto al ver la caracterización que Mari Carmen tenía, tanto que hubo que repetir varias tomas. Esa espontaneidad, eso es lo que a mí me parece la esencia de ella. Sí, si me preguntas, considero que su historia no solo es la de una inmigrante que triunfó, sino la de una mujer que se reinventó, que abrazó una patria artística, que venció barreras invisibles. Y al contarla, siento que también reconozco la mía, porque cada vez que actuamos, cada vez que relatamos, estamos dando vueltas a un mismo impulso, hacerse ver, hacerse escuchar, transformarse. Y Mari Carmen lo hizo. Cuando me dieron la noticia de que Mari Carmen se había ido, sentí un nudo en el pecho. Es curioso, porque ella nunca fue de las que buscaban protagonismo fuera del set. Era discreta, amable, y tenía esa chispa que no se aprende, nacía con ella. No todo el mundo lo sabe, pero en una de las grabaciones de El Chavo del Ocho, cuando interpretó a la tía Gloria, fue ella quien me enseñó que la comedia también podía tener ternura. Tenía una forma de mirar las escenas, de escuchar al público y al compañero, que convertía cualquier toma en un momento real. Cuando la Asociación Nacional de Actores anunció su partida, el 5 de noviembre de 2025, sentí que se cerraba un capítulo. Mari Carmen era de esas actrices que viven entre épocas, trabajó en el cine en blanco y negro, después en la televisión a color y terminó adaptándose incluso a los formatos digitales. Eso es admirable. Yo la recuerdo contándome entre risas que al principio no entendía las pausas del público en El Chavo, porque su escuela era distinta, más cinematográfica. Pero fue rápida, se adaptó, y lo hizo con una elegancia natural. Mari Carmen representa esa clase de artista que no necesita escándalos para ser recordada. Tenía un don silencioso, y eso hoy vale oro. Su legado no son solo las producciones, sino su capacidad para transformarse sin perder la esencia. Yo recuerdo a Mari Carmen con un cariño enorme. Era una mujer distinta, de esas que no necesitaban levantar la voz para hacerse notar. En aquellos años en los que la televisión mexicana empezaba a tomar fuerza, Mari Carmen era parte de todo, aunque muchos no lo supieran. Participó en programas como El Gran Circo de Capulina, donde siempre decía que le encantaba el caos del set. Me contaba entre risas que aquel episodio de Un desastre en el restaurante fue, en efecto, un desastre, pero uno delicioso. Después vino Cachún Cachún Rarrá, donde hizo de la mamá de Baby, y recuerdo que cuando coincidimos en Televisa me dijo, Florinda, los jóvenes tienen una energía que te contagia. Pero lo más especial fue verla transformarse en Gloria, la tía de Patty, en El Chavo del Ocho. Yo estaba ahí, la vi ponerse el vestido, acomodarse el cabello y dar esa sonrisa coqueta que quedó grabada en la memoria de millones. Tenía un porte natural, una elegancia que no se actuaba. Lo curioso es que, aunque su aparición fue corta, dejó una huella enorme. El público la adoró. A veces le decía en broma, Mari Carmen, tú entraste una vez a la vecindad, y ya no te fuiste.
Ella atravesó de todo, comedia, drama, suspenso. Recuerdo que una tarde me habló del episodio de La Hora Marcada donde hizo de Doña Esperanza. Decía que había sentido miedo real al rodar aquella historia, porque la atmósfera era tan intensa que la envolvía. Mira, yo siempre he dicho que los verdaderos actores no solo interpretan, también salvan escenas. Y Mari Carmen era de esas. Más allá de su papel en El Chavo del Ocho, ella construyó una carrera sólida, discreta, pero llena de vida. Tenía más de 30 películas y decenas de participaciones en televisión, y lo curioso es que muchas veces ni siquiera le daban el crédito completo. Pero eso no le importaba, porque lo suyo era actuar, no figurar. Me acuerdo de una tarde en los estudios de Televisa, durante la grabación de un programa antológico. El director cambió un diálogo a última hora y todos estábamos confundidos. Mari Carmen, con esa calma suya, respiró y dijo, «Denme un minuto». Luego improvisó una frase tan natural, tan sincera, que todos en el set quedamos callados. Nadie volvió a tocar el guión. Eso era lo que tenía, una intuición tremenda. No improvisaba por rebeldía, lo hacía por amor al arte, porque entendía al personaje más allá de las palabras. Y esa chispa, esa capacidad de sostener la emoción cuando el libreto se caía, era lo que la hacía grande. Ella me enseñó que a veces el mejor actor no es el que se lleva el aplauso, sino el que sostiene la escena para que los demás brillen. Mari Carmen era ese pilar silencioso, la actriz de apoyo que hacía que todo funcionara. Nunca fue de escándalos, nunca de vanidades. Era cálida, cercana, con ese carisma natural que el público reconoce sin saber por qué. Por eso la querían tanto. Mira, yo siempre admiré a Mari Carmen Vela porque tenía algo que muy pocos conservan en esta profesión, la capacidad de permanecer. Cuando llegaron los cambios, el cable, los formatos cortos, los nuevos públicos, muchos se retiraron o no supieron adaptarse, pero ella no. Mari Carmen tenía una sabiduría natural para entender que la televisión, como la vida, siempre está en movimiento. Me acuerdo que una vez, entre grabaciones, me dijo, «Florinda, el truco no está en resistir, está en fluir». Y así era ella. Pasó de ser la muchacha alegre de los 60 a esas figuras maternales o maestras que llenaban la pantalla de calma. Tenía una manera de envejecer con dignidad frente a las cámaras. Nunca forzó nada. La vi llena de amor y me conmovió. Tenía esa calidez que solo da el oficio, esa mezcla de ternura y experiencia. No buscaba protagonismo, pero cada vez que aparecía uno sentía que la escena cobraba verdad. A veces la gente recuerda a los actores por un personaje, pero con Mari Carmen era distinto, ella era la actriz de los momentos. De esos instantes fugaces que el público siente, aunque no siempre recuerde de dónde vienen. Cuando me enteré de su partida, aquel 7 de noviembre, sentí un vacío. Me dolió, sí, pero también me dejó un pensamiento hermoso. Ella no se fue de golpe, se fue como vivió, en silencio, sin escándalos, dejando huellas pequeñas pero profundas. La Asociación Nacional de Actores lo dijo en su comunicado, era miembro honoraria, y eso no se gana solo con años, sino con humanidad. Cuando supe la noticia, sentí una tristeza profunda, no solo por la pérdida de una colega, sino por la partida de una amiga silenciosa del alma del medio. Mari Carmen Vela era una de esas mujeres que se apagaban sin hacer ruido, como si hasta su despedida quisiera mantener esa discreción que la acompañó toda la vida. Muchos medios han dicho que su fallecimiento pudo deberse a su avanzada edad o a complicaciones naturales, pero la verdad es que su familia, con todo el derecho, decidió mantener ese silencio. Y me parece tan propio de ella, porque Mari Carmen nunca necesitó explicar nada. Su forma de vivir y de irse fue sencilla, digna, serena. Cuando la Asociación Nacional de Actores compartió el comunicado, y leí su nombre con ese título de miembro honoraria, me estremecí. Ese reconocimiento no se da por fama, se da por respeto. Y Mari Carmen se ganó el respeto de todos, técnicos, directores, actores, maquillistas, todos la querían. En redes sociales vi mensajes que decían, «Descansa en paz, hermosa Mari Carmen», y sentí algo muy bonito, esa conexión invisible que se crea entre el público y los actores que los acompañan sin pretenderlo. Porque ella estaba ahí, generación tras generación, en las casas, en las sobremesas, en las tardes de novela. Quizás muchos no sabían su nombre completo, pero reconocían su rostro, su voz, su energía. Mari Carmen nació en Valencia, España, en 1937, pero México la adoptó, y ella también adoptó a México. Lo decía con orgullo, este país me regaló lo que soy. Su carrera fue larga,
constante, sin pausas teatrales ni grandes escándalos. Solo trabajo. Su última aparición fue hace algunos años, y después se retiró con esa discreción que tanto la caracterizaba. No hizo giras de despedida ni entrevistas de nostalgia, simplemente se fue quedando en casa, rodeada de recuerdos. Cuando una figura como ella se va, nos deja una enseñanza, no hace falta hacer ruido para dejar huella. Su vida fue la prueba de que el arte también se puede ejercer desde el silencio, desde la constancia, desde el amor al oficio. Cuando me enteré de la partida de Mari Carmen, lo primero que pensé fue, se nos fue una generación entera con ella. Porque su muerte no es solo el final de una vida, es el cierre de un ciclo, de una época que marcó el corazón de la televisión mexicana. Mari Carmen fue testigo, y protagonista silenciosa, de una industria que pasó del blanco y negro a la era digital, y eso no lo puede decir cualquiera. En los últimos años, ella me contó que había decidido quedarse tranquila, en casa, durante la pandemia. Me decía con una sonrisa un poco nostálgica, Florinda, no sabes lo que cuesta dejar de escuchar el sonido del set, ese murmullo antes de la acción. Me dolía escucharla, porque entendía perfectamente esa sensación, el escenario es nuestra segunda piel, y cuando se apaga, algo en una se queda suspendido. Me parece tan humano que, después de tantos años de cámaras y luces, eligiera el silencio. Fue su manera de despedirse poco a poco, sin ruido, sin prensa, sin titulares. Y esa coherencia la definió hasta el final. Ahora que no está, muchos dicen que fue el cierre de un capítulo, y sí, tienen razón. Pero yo siento que fue más bien un cambio de escena, ella simplemente cruzó a otro plano del escenario, el de la memoria. Su familia aún no ha dicho mucho, y creo que está bien. Mari Carmen siempre fue discreta, y seguramente habría querido que su adiós fuera íntimo. Pero el cariño del público ha sido enorme. Miles de mensajes, recuerdos, fotos, gente que la veía en El Chavo del Ocho o en las novelas de los 80 y 90, recordando su sonrisa, su voz pausada, esa mirada buena que tenía incluso cuando el personaje era pequeño. Yo la conocí en esos pasillos eternos de Televisa. A veces coincidíamos en maquillaje, y ella siempre tenía una palabra dulce, nunca una queja. Era de esas mujeres que no competían, compartían. Me enseñó que el verdadero éxito no está en la fama, sino en permanecer. Y ella permaneció. Nació en Valencia, pero México fue su casa, su público, su historia. Y me gusta pensar que no vino solo a trabajar, vino a dejar raíces. Su carrera fue una travesía, cambió de país, de idioma, de costumbres, pero nunca de esencia. Yo siempre decía que Mari Carmen tenía un don muy raro en este medio, la humildad del arte. En una industria donde todos quieren ser el centro, ella prefería ser la nota que sostiene la melodía. No le importaba si tenía 1 o 10 líneas, si salía en el primer plano o solo de fondo. Me acuerdo perfectamente de una conversación que tuvimos en un pasillo de Televisa, después de grabar. Le dije, Mari Carmen, tú merecerías más papeles protagónicos. Y ella, con esa serenidad que la caracterizaba, me respondió, Florinda, el público no recuerda a quien más habla, sino a quien más siente. Esa frase se me quedó grabada. Y cuando supe años después, por compañeros del medio, que en los rodajes ella era de las pocas que aceptaba escenas pequeñas solo por aportar al conjunto, lo entendí todo. Mari Carmen amaba el oficio, no la fama. Sabía que una mirada bien puesta, un gesto sincero o un silencio bien medido podían decir más que cualquier discurso. Muchos técnicos la recordaban porque nunca se quejaba. Llegaba puntual, saludaba a todos, al camarógrafo, al sonidista, al asistente, y siempre tenía una sonrisa lista. Era esa clase de profesional que hacía que todo fluyera. A veces me decían, Florinda, trabajar con Mari Carmen es como respirar aire fresco. Y era verdad. Hoy, cuando pienso en ella, me gusta imaginarla en esa otra dimensión, en esa pantalla que no se apaga, donde su risa sigue sonando y su mirada sigue iluminando. Porque el arte deja ecos, y los suyos todavía se escuchan. No necesito verla para sentirla. Basta con que vuelva a ver un capítulo, una película antigua, y ahí está, ese gesto sutil, esa forma de mirar a cámara como si hablara directamente contigo. Mari Carmen no necesitó premios para ganarse el aplauso eterno del público. Su legado está en esos momentos pequeños que llenaron de vida nuestros días, en las risas compartidas, en los domingos frente al televisor, en el eco cálido de su voz. Y ahora, desde el silencio, estoy segura de que ella sigue actuando, solo que en otro escenario, donde no hay cámaras, pero sí memoria, donde no hay luces, pero sí gratitud,
Descanse en paz mi querida Mari Carmen, porque su arte, ese arte silencioso y generoso, no muere jamás.